Amanecemos en el camping libre de Villarino, acá en este hermoso rinconcito de la Patagonia. Pasamos la noche tras haber recorrido la primera parte de la ruta de los 7 lagos desde San Martín de los Andes. Hoy nos disponemos a conocer la segunda parte. Partiremos de aquí del camping de Villarino y llegaremos hasta Villa La Angostura. Ya hemos conocido 6 lagos en realidad, porque hemos añadido algunos otros, no son solamente 7, y hoy vamos a descubrir otros tantos más. Estamos dirigiendo hasta el lago Correntoso. En la primera parte conocimos hasta el lago Escondido. Sí. Ahora hay unos cuantos kilómetros hasta llegar al lago Correntoso y en realidad ya pegaditos vamos a encontrar los otros lagos que queremos conocer hoy. Y ya justo al acabar los lagos está Villa La Angostura. Tenemos este tramo de asfalto, pero es que ya en sí es una ruta escénica esto. Está guapísimo. Estamos costeando como un arroyito, sí, que eso no sabemos si pertenece a, bueno, a Villa Traful o lo que sea, pero lo que sí es que toda la zona es paisajística. Sí, sí, se ve como que hay autos metidos, ¿no? Cada poco, y gente como en bajaditas hacia el río. Hay un montón de lugares para quedarte aquí y perderte. Tipo improvisando paraditas, ¿no? O sea, exacto, claro, a eso me refiero, sí, justamente. Sí, sí, no ciñéndose a la famosa ruta, sino que puedes improvisar cualquier parada acá. Mira, acá hay 2 más que tiene pinta que bajaron acá porque hay como una bajadita, ¿eh? Sí. Efectivamente, y hay ahí como unos saltitos pequeños del arroyo. Nada, es hermoso y encima el cielo sigue azul, está bueno hoy el día. La verdad es que es un lujo, teníamos muchas ganas y está cumpliendo esta ruta a las expectativas que teníamos. Mira, ahí pone Villa Traful, Villa La Angostura y el Paso Internacional. Vale. No pone cuántos kilómetros nos faltan. Ajá. No va a ser mucho tiempo, como ya comentamos en los vídeos anteriores. Está todo bastante cerquita aquí. Yo le calculo que habrá unos 70 kilómetros, puede ser, hasta Villa La Angostura. Sí. Es decir, nos vamos a encontrar antes con los lagos que queremos conocer hoy, que como decíamos, son más de 7. Esta ruta de los 7 lagos le llaman de los 7 lagos porque se refieren estrictamente a los lagos que están pegados a la ruta 40, ¿no? Nosotros nos fuimos metiendo un poquito más adentro para conocer otros lagos, para incluirlos en nuestra lista especial, ¿no? La ruta Pangea de los lagos, ¿no? Sí. La ruta de los lagos Pangea, sí, algo así. Queremos meter mucho más porque al fin y al cabo es agradecido, como ya comentamos anteriormente, algunas zonas de Brasil o Argentina, de Sudamérica en general, son gigantes y está bastante distanciado un punto del otro, pero en concreto, en esta región, hay muchísimo. Hay muchísimas cosas para ver y disfrutar en muy poca distancia. Sí. Entonces es otra forma de conocer también, ¿no? Sí, y es por eso que por lo que nos confiamos y no descargamos Maps.me. Sí que usamos mapas offline nosotros, sí, pero en esta zona, como sabíamos que estaba todo juntito, no descargamos, así que no sabemos exactamente con precisión cuántos kilómetros tenemos hacia el siguiente punto. La realidad es que nos olvidamos de descargar. ¿Para qué mentir? No me des chaves. No, a ver. Pero bueno, vamos a la antigua usanza siguiendo los carteles, los que se pueden leer, porque es cierto, gente, que hay muchos carteles que son de señalización que están llenos de stickers y no se leen. Sí. Es horrible. Nosotros somos los primeros que tenemos nuestros stickers, por supuesto, pero si pegamos en algún cartel que es raro, siempre es por la parte de atrás del cartel, para no impedir que se pueda leer. Claro, lo que... Opa, aquí? Acá hay algo gordo, ¿eh? Después continuamos con lo del cartel, que yo quería meter mi puntilla. ¿Pero qué hay acá? No sé, pero está llenísimo. ¿Paro? ¿Chusmeamos? Bueno. Vamos a chusmear a ver qué hay. Aunque sea el cartel. Ah, ahí pone algo. Ahí pone algo, sí. Vamos a chusmear a ver qué hay. Bueno, abortamos. Vimos que era el sendero a las cascadas Ñivinco, que eran 2,5 kilómetros
que tenía muy buena pinta, la verdad. Sí. Estaba lleno de gente, lo que sí que claro, no dejan pasar con mascotas, Sí. hace bastante calor y no lo teníamos en mente hacer esto, así que bueno, en otra ocasión será, pero bueno, es precisamente a lo que nos referíamos, exacto, ¿no? Que vas haciendo la ruta y te vas encontrando estas cosas, que también está guay, ¿no? Esto de venir sin internet, sin tener todo perfectamente estipulado e ir improvisando, ¿no? Exacto, te agarra con un poquito más de tiempo y te quedas ahí, así que la ruta de los 7 lagos está para disfrutar, ¿no? En un día. A mí me parece que si lo tenés, el tiempo disponible, que vengas, improvises paradas como esta, nada, espectacular. Muy guay. Bueno, nos vamos hasta eso, el lago Correntoso, como teníamos en los planes, y a ver qué vamos encontrando también por el camino, ¿no? Ya se empieza a entrever acá el primer lago del día de hoy, es el lago Correntoso, que es bastante grande, ¿eh? A ver si vemos el cartel de entrada para no pasarnos, que no sería la primera vez, pero se lo ve grande y bonito. 27 kilómetros cuadrados. Ahí está, es grande, ¿eh? No es tan grande como el Lácar, pero es el más grande del resto de los lagos que vimos. Sí, sí, se nota, ¿eh? Ahí está, lago Correntoso. Ahí hay un mirador. Sí, eso. Uy, está llenísimo, mamá. Vale, hay lugar, hay lugar, hay lugar. Pero qué bonito. ¡Fua! Espectacular. Lago Correntoso, aunque en el cartel dice que el lago Correntoso está a 3,5 kilómetros. Creemos que va haciendo un poquito de zigzag con la ruta 40, pero desde aquí se ve Impresionante. súper bonito. ¡Qué bonito! Dan ganas de bañarse, ¿eh? Ahora con el sol. Le da una forma muy bonita, muy vistosa a estas curvas que hace, dejando esquinas. Una Sí. aquí, otra más adelante. La verdad es que está bonito, ¿eh? Ya llegamos acá a nada del otro mirador, a 3 kilómetros según ponía. Está este que es otro mirador, el mirador oficial del lago Correntoso, que completa un poco la vista, ¿no? Porque como dijimos que era tan grande, hace un par de curvas y te deja este otro mirador. Así que vamos a chusmear un poquito. Acá estoy rodeado de planta, vamos a buscar el spot. Sí. A ver. Acá. Acá se ve un poquito. Qué bonito. Ya llevamos un montón de lagos, pero nos sigue sorprendiendo el color, ¿no? Son increíbles. Sí. Muy bonito el lago Correntoso, pero ahora estamos volviendo unos pasitos, creo que era medio kilómetro. Justo después del río que cruzamos estaba el acceso al Espejo Chico, que es otro lago de la lista para explorar. Lo que pasa es que queríamos completar, digamos, todo junto lo que era el Correntoso, ¿no? Así que nada, a 2 pasos y ya estamos en el Espejo Chico. Bueno, aparcamos acá. Llegamos. Está bastante concurrido, parece. Normal, ¿no? El día que hace. Se ve un agua muy verde ahí abajo. Que no sabemos cómo llegar allá. Y vi una playita. Yo no sé si pertenece al río que cruzamos o a este lago en sí. Lago será. Vamos a ver.
¡Qué bonito! Espectacular. Me voy a tirar en bomba ya. ¡Qué bonito! ¡Qué color! Súper guay. Es una piscina. Sí, sí, es que puede haber perfectamente ahí 2 metros. Más. Y se ve todo, se ve todo. Bueno, medio cambio de planes. Hay un añadido aquí en la ruta de hoy. Vamos a meternos un chapuzón porque está tan espectacular el agua. Es que está increíble. Es una pileta, de verdad, que se ve más claro que una pileta. Sí. Habrá 2-3 metros por el medio y se sigue viendo hasta la última rama que hay abajo. Es una locura. Nos vamos a meter un chapuzón y también por lunita, ¿no? Que sea un chapuzón rápido. Vamos a ponernos a bañador. Nos quedamos ya en bañador para toda la ruta y donde se puede improvisar un bañito, lo hacemos. Me gusta el plan. ¿Te gusta? Sí. Vale, cambiamos la ropa. Volvimos ya de este chapuzón y resulta que esto no era el lago Espejo Chico que veníamos buscando, sino que es el río. Sí, nada que ver, nada que ver. Nosotros nos encandilamos con el color del agua y dijimos, ¡Dios, una pileta! Y fuimos de cabeza, pero... Sí, sí, porque estaba espectacular, la verdad. Así que ahora vamos a continuar por este camino de ripio a ver si llegamos al lago Espejo Chico. Llegamos al lago, ahora sí. Sí, este tiene pinta ya más de lago, lo que veo por delante, pero también es verdad que está lleno, ¿eh? A ver si tenemos dónde parar. Y hay un camping, un restaurante, yo me mando por acá, que este paró, pero... Bueno, a ver si encontramos. Sí, pero ahí está el lago. A ver, no, es que acabamos de preguntar porque hay una cadena que digamos que restringe un poco el acceso al lago. Porque es un camping esto en realidad. Claro, y pregunté ahí en el restaurante cómo funcionaba. En resumen, sí que se puede pasar, pero bueno, al encender la cámara me nublé y no me acordaba lo que me dijo el chico. Bueno, el caso es que está mezclado el acceso con el camping y bueno, si no vas a consumir en el camping, no hay problema, vos pasás y ya está. A ver el lago, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro. 2 minutitos, vamos ahí a la playa puedes acceder perfectamente y se ve bastante bonito. Vamos a chusmear un poquito a ver qué tal. ¿Está más calentita la del río? Es que aquí hace viento, entonces claro, el ambiente ya no acompaña tanto. Cierto. Será porque ahora se levantó viento, porque aquí veo todo el mundo en modo playa total. Sí, sí, lo están dando todo. Qué chula la playa, me gusta. Es muy bonita, es muy tranquila, ¿eh? Muy tranquila, sí. Muy bonita, Espejo Chico, check. La verdad, otra playa espectacular que vemos que la gente viene a pasar el día. Sí, sí, o incluso varios días, porque como hay camping, ¿no? Hay zona de camping. Claro. No sabemos los precios, pero también es un planazo venirse para aquí, estar desconectados, estar con esta playa, con el lago. Sí, la gente comiendo ahí en la reposera, estaban ahí picando algo, que ya es mediodía, ha pasado. Hay como un pequeño restaurante aquí. Impresionante. Nada, no me esperaba llegar al Espejo Chico y encontrarme con esto, ¿no? No, es verdad, es que es increíble.
es que literalmente lo que yo me esperaba de la ruta de los 7 lagos era una carretera, una ruta con algunos puntos, algunos miradores y ya está. No me esperaba que se pudiera aprovechar al nivel de, por ejemplo, escoger cada día un lago, como hacerlo como más el destino del viaje, ¿no? Exacto. O sea, pensábamos que era una ruta paisajística, panorámica, de disfrutar con paraditas. Pero... Exacto, pero no, tiene mucho más para poder disfrutar y poder alargarlo el tiempo que quieras, en realidad. O sea, no es simplemente un complemento, ¿no?, a venir a San Martín o a Bariloche, sino que es en sí, ya es un destino. Claro, yo no es la primera vez que hago referencia a esto, pero es lo que más me recuerda a cuando enfrentamos el Paso Garibaldi. Yo me esperaba una ruta así, una ruta espectacular, porque yo sabía que iba a ser increíble porque la gente habla mucho de esta ruta y dije, bueno, será algo paisajístico como el Paso Garibaldi. Pero no, acabas parando en todos lados, incluso como ven, nos encontramos puntos que ni siquiera teníamos pensado. Es claro, tiene como de todo, hay senderos para hacer cascadas, hay playas donde pasar el día entero, bueno, es como muy completo en sí, no es simplemente una ruta sin más. Eso es lo que me sorprende y no me lo esperaba. Exacto. Tenía otro concepto de esto. Y me dirías que es una ventaja por estar en verano, pero no, yo me imagino que esto en invierno también funciona porque hay mucha gente disfrutando de deportes acuáticos que son válidos para el invierno. Hay mucha lancha, mucho kayak, pesca. Sí, pesca un montón con mosca, la verdad. Los senderos en sí también, ¿no? Sí, impresionante. A mí me parece que superó completamente las expectativas. Sí. Nos encontramos con la laguna Bailey Willis, que como el nombre dice lo consideran laguna, no lago, pero igualmente vamos a bajar a chusmear, la que se ve desde aquí, desde la ruta. Hay como una carreterita que baja, pero bueno, nosotros vamos a parar aquí a un lado y vamos a ir caminando. Bonito, mira qué linda. Está muy recogidita, muy bonita, más pequeñita. Esta tiene tan solo 1,1 kilómetros cuadrados, o sea, es menor que las anteriores que venimos viendo. Pero está abrigada y es bien pintoresca, ¿no? Su nombre está puesto en honor a un geólogo estadounidense que vino y exploró la zona en el siglo XX. Bueno, ya llegamos, acá estamos en el mirador del lago Espejo, que hoy no espejea mucho. Mucho ni nada. No, nos tocó, se está nublando y se está complicando el reflejo, pero se ve bien bonito. Mira, tiene un islote en el medio, ¿viste? Ah, sí. Espejo 7,2 kilómetros cuadrados. El nombre viene porque claramente hace un reflejo que ahora mismo no se ve porque no estamos con la luz correcta, pero se supone que hace un reflejo súper chulo de las montañas de atrás. A ver, nosotros nos reímos un poquito, pero bueno, por la coña del reflejo, pero es objetivamente bonito. Acá las montañas que están por detrás, siempre estuvieron por detrás, unas montañas con unos toquecitos nevados, pues aquí están totalmente descubiertas. Hay una especie de isleta en el medio que también tiene que ser un puntazo para el famoso reflejo. Sí. Nada, digamos que está como decorado en todas las esquinas, así que damos fe de que este tiene que ser súper lindo. Sí, pero ahora está súper nublado, entonces, claro, no vemos el reflejo en sí. Nos lo imaginamos. Lo buscaremos
buscaremos por YouTube. Si le pusieron el nombre, es por algo. Es porque se refleja. Sí. No es por... Ah, bueno, el nombre se lo pusieron, ahora que me acuerdo del dato, porque cuando hubo una expedición por aquí, un ingeniero topográfico lo describió hablando precisamente del reflejo, ¿no?, de esas montañas en el lago como si fuera un espejo. Entonces ya le quedó el nombre de Lago Espejo. Enrique Wolf, ¿verdad? Exacto. Esa la sorprendí acá. Mini punto para Rubén. ¿Flipaste? Lo flipé, lo acabas de leer. Lo leí en el cartel ahí. No, a ver. Estamos simplemente disfrutando. Yo no estudié mucho hoy, no hice la tarea hoy. Pero nada, damos fe de que es bonito. Hay gente que lo está disfrutando acá tanto en el mirador como abajo, porque vemos dos locos que están con el kayak ahí abajo. Pero bueno, no, la verdad es que retiro lo de locos porque está tranquilo. Aún estando nublado no hay viento. No hay mucho oleaje y ahí se ve como una playita también. Sí, hermoso. Muy lindo, muy lindo. Bueno, me bajé yo a chusmear un poquito la playa de aquí del Lago Espejo porque hay un aparcamiento pero pone prohibido motorhomes, así que Rubén se quedó ahí mal aparcado y la verdad es que es una pena el día que hace ahora, que está así nubladito, entonces no se aprecia para nada el reflejo aquí tampoco, pero aún así hay bastante gente, está lleno de coches y la gente se está bañando, o sea que... Ya nos liamos otra vez. Parecía que nos retirábamos ya, pero nos apareció el balneario del Lago Espejo. Otra entrada, otro acceso al lago, ¿no? Sí, es que tendrá 700 porque es muy grande el Lago Espejo, como dijimos, y a lo mejor acá hay otra playita. Capaz que es una de las donde veíamos los kayaks. Claro, entramos como siempre cruzando los dedos de que no se achique, no se estreche la ruta, porque, complicadita. Qué bonito, me está gustando. Mirá qué verde. Pues vamos a hacer lo mismo porque esto está hasta arriba y Rubén no puede quedar... No, voy a ver a través de los ojos de Ange, a través de la GoPro. Bueno, desde aquí alguna visión tienes. Sí, y de verdad que se ve muy bonito porque cuando bajábamos se veía súper verde. Sí, voy a acercarme a la orilla a ver qué tal la playa y hacer algunas tomitas. Queremos verlo todo. Mucho más grande que la otra, lo que sí que hay bastante gente también, pero se ve como más tranquila, ¿no? Hay como más espacio y me gustó más que la otra, no sé, a pesar de que el estacionamiento está hasta arriba, pero tiene servicios, tiene baños, hay para alquilar kayaks, hay bares, hay un estacionamiento de pago también, de todo. Bueno, por venir a chusmear creo que vamos a pagar un gran peaje. Me están haciendo cagar todo. El de adelante, acá ya te pone el cartel que subas en primera. Después el de adelante me dijo espera, le estaba dando rango al de adelante de él. Subió. Y ahora yo le tuve que dar rango a este. Venga. Total, que hay que subir de a uno con precaución y en primera. No. ¿Y este qué hace ahí? No. No. Dale para atrás, amigo. Los huevos. Sí, pero sí está la salida. Ya, pero eso es lo único que hay. Cayó toda la fruta. Fiesta. El aceite, la frutera. Ay, no. Ay, bueno, los Pangea se meten hasta la cocina. Son chusmas los Pangea, ¿eh? Son chusmas. Habían sido chusmas. Pero bueno, estaba lindo. Es que el lago estaba bonito, ¿qué crees?
Estaba provocando tan transparente. Bueno, para cuando puedas que sí, aquí lo voy a dejar pasar. Y aquí tenemos la primera visión del Nahuel Huapi. Este lago, digo primera porque nos va a acompañar en los siguientes días, porque es gigante, es tan grande como toda la ciudad de Buenos Aires, para que os hagáis una idea del tamaño. Muy emocionados por haber llegado hasta aquí. La verdad es que sí, porque estuvimos un montón de tiempo entre idas y venidas en San Martín, que si en un lado, en el otro, bueno, en Mendoza todo el invierno. Y bueno, al final esta joyita de esta región, que es una joya de la Patagonia, se nos estaba resistiendo. Y ahora es como que al llegar acá y al terminar esa ruta de los 7 lagos, te deja oficialmente, ¿no?, en el meollo, en lo que es el corazón de toda esta maravilla natural totalmente. Estamos muy contentos y se vienen muchas cosas acá, se vienen muchas cosas. De hecho, aquí en este mapa te indican que estamos aquí en el mirador. Inalco no se ve muy bien porque otra vez está todo lleno de stickers. En fin, y es solamente la visión de este brazo del lago. O sea, es todo esto. Es gigante. Es gigante. Y estamos simplemente aquí en el primer mirador que nos encontramos de camino a Villa Langostura. Sí, la verdad estamos súper felices, seguimos disfrutando un montón de toda esta zona y de toda Argentina en general. Y a título personal, llegar al Nahuel Huapi es como un hito, porque me suena de cuando era chico. El Nahuel Huapi vos lo escuchás en la escuela y en todos lados. Y de hecho ahora tendré que revisar en la memoria o en los cuadernos si es Huapi o Huapi. No sé si es, yo creo que es Nahuel Huapi. Le queda mejor Huapi. De guapito, ¿no? Sí. Así que nada, muy contentos por llegar al Nahuel Huapi. Y ahora sí, llegamos a Villa Langostura. Estamos aquí concretamente en Bahía Mansa. Está Bahía Brava y Bahía Mansa. Nos vinimos a esta, que literalmente refleja lo que dice su nombre. Está tranquilita, la gente está en calma tomando un mate y viendo caer el sol, porque ya se está terminando este día que fue espectacular. Estamos aquí tomando unos mates y recapitulando un poco de lo que fue toda esta ruta de los 7 lagos, que fueron más de 7. Aquí tenemos la lista completa de los que visitamos y la verdad es que muy felices. Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos aquí en Villa Langostura. Aún tenemos sitios para recorrer aquí en esta zona, algún sitio que nos quedó atrás pendiente que también vamos a visitar, y después a continuar hacia Bariloche. Eso es, así que acompáñennos porque se vienen muchísimas más cosas. Seguimos disfrutando de la Patagonia Argentina con toda la energía. Esperamos que les haya gustado este capítulo, todos los anteriores y todo lo que viene. Así que déjenos un like, un comentario por favor, y suscríbanse si aún no están suscritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.